Hoy continuamos con nuestro estudio de la obra maestra de Dios, la cruz de Cristo. A lo largo de este estudio hemos hecho énfasis en Romanos 6:6, donde dice, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado, y habla acerca de que morimos juntamente con Cristo Jesús, que ya no somos más esclavos del pecado, de que el hombre viejo, la naturaleza pecaminosa que nosotros heredamos de Adán, quedó clavada en una cruz para ya no mandarnos más o ya no tener el poder para dominar nuestra vida, ¿sí? Hemos visto también Gálatas 2:20, en donde hemos visto que la vida cristiana es la vida de Jesucristo en nosotros. Sin la obra de la cruz, sin la obra maestra de Dios, la cruz de Cristo, es imposible vivir la vida cristiana. Por esa razón, el día de hoy vamos a estudiar acerca de la cruz de Cristo y la voluntad de Dios. Señor, te pido que nos abras los ojos al estudiar en tu palabra. Pido por cada familia que está viendo estos estudios, que use, Señor, tu palabra para animarnos a confiar en ti, Señor. Te doy gracias por esta oportunidad que tenemos para crecer juntos y te doy gracias también porque por lo que tú has hecho podemos hoy vivir y hacer tu voluntad por el poder del Espíritu Santo. Te agradecemos, Padre, en Cristo Jesús. Amén. Muchas veces nos hemos preguntado o hemos preguntado a alguien acerca de este tema, o sea, ¿qué es lo que Dios quiere o cuál es la voluntad de Dios? Ahora, desafortunadamente, la mayor parte del tiempo que nosotros preguntamos de eso tiene en relación a algo que nosotros queremos hacer. Y cuando eso pasa, está centrado en mí, no centrado en Dios y en la voluntad de Él. Entonces vamos a ir estudiando un poquito el día de hoy acerca de esto. Vimos la semana pasada la cruz y el discípulo consagrado y vimos que si no es un aprendiz del Señor, y cuando hablamos acerca de consagrado es que se ha apropiado de lo que ya le pasó en la cruz juntamente con Cristo Jesús y que ahora puede vivir porque es un instrumento separado por Dios para el uso exclusivo de Dios. Entonces ahora cuando vamos a ver acerca de la voluntad de Dios y querer nosotros saber acerca de la voluntad de Dios, hay un problema que siempre pensamos esto con un enfoque centrado en nosotros mismos, ¿ya? Entonces, cuando eso pasa, pues obviamente que no vamos a saber la voluntad de Dios porque el enfoque es en nosotros, ¿ok? Quiero leerles una frase de nuestro estudio que vamos viendo el día de hoy, ¿ok? Desafortunadamente, el motivo de conocer la voluntad de Dios regularmente está centrado en el yo, así que no permite que el individuo llegue a conocer esa voluntad. Cuando está centrado en nosotros mismos, deseos o caprichos o lo que sea, sin mirar a través de cómo ve Dios en su palabra, ¿sí? Por ejemplo, alguien puede decir, tengo mucha necesidad económica, dame un trabajo, ¿qué hago? ¿Sí? ¿Qué es lo que voy a hacer? Entonces son preguntas legítimas, pero cuando el origen de querer saber qué hacer está basado en mí y no en Dios, el resultado es el siguiente. Miren conmigo Santiago capítulo 4 y los versículos del 1 al 3, ¿sí? Santiago capítulo 4
y los versículos del 1 al 3 nos dicen lo siguiente. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Sí, y ese es el problema. Dios nos sacó de las tinieblas a la luz, nos sacó de la esclavitud del pecado para ser de Él. Entonces, Dios no nos va a dar algo que nos va a hacer daño, que va a ser en perjuicio nuestro, ¿sí? Entonces, desafortunadamente, otra vez, el problema de no conocer a Dios y no conocer cómo Él obra y tampoco vernos a nosotros mismos muertos juntamente con Cristo, resucitados juntamente con Él y coherederos de Cristo Jesús, con el Espíritu Santo que controla nuestras vidas, Romanos capítulo 8, para un creyente que confía y depende en la verdad, en Él. Entonces su vida, su enfoque es totalmente en sí mismo, ¿sí? Entonces tomamos decisiones, tomamos caminos que en lugar de apoyarnos o ayudarnos a conocer más de Él, simplemente nos hacen estar patinando como un carro en el lodo, ¿ya? Ahora, hay un problema, este no es un problema nuevo o algo solamente suyo, sino esto ha afectado a toda la humanidad desde que fue introducido el pecado en la raza humana y empezó antes de la creación del hombre con la caída de Satanás. Él se enorgulleció y él quiso hacer su propia voluntad. ¿Sí? Cuando Lucifer se rebeló en contra de la voluntad de Dios, él pecó por orgullo, porque solamente él quiso más de lo que Dios ya le había dado, ¿sí? Y Isaías capítulo 14, los versículos del 12 al 14 nos dicen lo siguiente. Entonces, si tiene usted ahí su Biblia, le pido que la use, ¿ok? Yo sé que hoy muchas personas utilizan el celular y si tiene un celular, la tablet, hágalo, pero úselo, que sea algo que usted constantemente pueda acudir a estudiar en su palabra, lo que dice y cualquier instrumento que tenga, pero enfóquese en leer lo que dice y enfocarnos ahí. Entonces, Isaías capítulo 14, los versículos del 12 al 14 dice: ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón: subiré al cielo, en lo alto junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré, y seré semejante al Altísimo. Cada uno de los verbos utilizados en estos tres versículos tiene una particularidad, que tienen un pronombre personal de primera persona, ¿sí? Aunque están implícitos y no está ahí, están ahí. Subiré, ¿quién? Yo, ¿sí? Subiré, me levantaré, ¿sí? Otra vez, ¿quién? Yo. Me sentaré, ¿quién? Yo. Y todo esto, esa era la soberbia, el orgullo que empezó con Satanás por rebelarse a la voluntad de Dios. Y otra vez, cuando nuestro deseo es en cuanto a descubrir qué es lo que Dios quiere, pero el motor de eso es el orgullo humano, entonces el resultado es catastrófico, ¿sí? No va a ningún lado, ¿sí? Y para un cristiano,
está peleando con la voluntad de Dios, está peleando con Él. Por ejemplo, Gálatas capítulo 5 y el versículo 17 dice que nosotros o hacemos la voluntad de la carne o hacemos la voluntad de Dios, ¿sí? Por el Espíritu Santo, Él refleja en nuestras vidas el fruto del Espíritu Santo, y la carne, ¿sí?, que no hace otra cosa que lo que es en contra de la voluntad de Dios, produce las obras de la carne, de Gálatas capítulo 5, 19 y 20. Ahora, quiero que veamos algunos versículos interesantes ahora en cuanto a lo que es esto relacionado a una vida centrada en mí mismo, y en ese sentido querer descubrir lo que Dios quiere. Sí, por ejemplo, vean conmigo lo que dice Proverbios capítulo 16. Proverbios capítulo 16 y los versículos 5 y 18. ¿Ok? Entonces vamos a Proverbios 16 y los versículos 5. Dice: abominación es a Jehová todo altivo de corazón. Recuerden que el corazón es el alma, mente, voluntad y emociones. Ciertamente no quedará impune. En este mismo capítulo, en el verso 18, miren lo que dice: antes del quebrantamiento es la soberbia. Ok, ¿de qué está hablando la soberbia? Si yo puedo todo. Lo que viene antes del quebrantamiento es la soberbia. ¿Sí? Entonces tú eres muy, muy soberbio, pues Dios te va a quebrantar porque te ama, porque te quiere, porque quiere que le conozcas su voluntad, y eso solamente a través de la cruz, ¿sí? A través de nuestra identificación con Cristo en la muerte de Él y nuestra propia muerte a Él, ¿sí? Una persona que vive y camina apropiado, viviendo por fe en base a esa verdad, ya no está pensando en sí mismo, sino está pensando: ahora vive Cristo en mí, ¿sí? Y Él produce el fruto del Espíritu Santo diariamente en mi vida, cuando camino en dependencia de Él. Pero cuando no, soberbia, altivez, ¿ok? Ahora, miren otro versículo, regresando a Isaías. El versículo 15 de Isaías 14 dice lo siguiente: mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo, ¿sí? Todos los verbos que se usó en descripción de lo que dijo Satanás estaban en primera persona. Yo subiré, yo haré, yo me engrandeceré, yo haré esto. Pero el versículo 15 muestra la caída de eso. Y así pasó. Satanás fue echado, condenado, ya está dada la sentencia de muerte y la sentencia de ir al castigo eterno en el lago de fuego, ¿sí? Él no puede arrepentirse de eso, él ya está destinado a eso, no hay otra manera, ¿ok? Y no puede porque él vio la gloria de Dios y porque no creyó y rechazó totalmente, ¿ok? Está muerto, separado de Dios totalmente. Ahora dice: llevando esta manera de pensar a los hombres, el tema del pecado en su totalidad comenzó cuando el hombre también se rebeló contra la voluntad de Dios para hacer su propia voluntad. Ok, vamos ahora a ir un momento a Génesis capítulo 2 y ver que Dios dio claramente las instrucciones a Adán de cómo debía vivir. Y Dios le dio en su completa sabiduría, le dijo lo que debía hacer y lo que no debía hacer. Y Satanás iba a atacar a eso, pero hasta este punto en Génesis capítulo 2, Adán conocía únicamente lo bueno, conocía a Dios, ¿ok? Y Dios le había dado las instrucciones de qué hacer y qué no, ¿ok? Entonces, capítulo 2 de Génesis y los versículos 15 y 10 al 17, dice: tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrase y lo guardase, ¿sí? Adán era
soberano sobre la creación que Dios hizo. ¿Sí? Él estaba encargado de cuidarla. Y dijo, y mandó Jehová a Dios al hombre. ¿Por qué mandó? Porque Él es soberano, Dios está sobre todo y tiene la capacidad de darle la autoridad al hombre para que lo haga, ¿sí? Y tiene el derecho de decirle qué hacer. Dice, y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer. Y a este punto, Adán no es que tenía solamente un árbol de manzanas para comer o solo un árbol de peras, sino todo, absolutamente todo en abundancia podía comerlo, ¿sí? Si usted solamente se fija en algo, una persona que es daltónico, es decir, que no puede ver todos los colores, está todo visto como en blanco y negro o como café o marrón, pero no puede distinguir los colores. Y hace poco estuve viendo un video de alguien que se puso unas gafas que le hacían que podía ver todos los colores y ver la emoción de poder distinguir diferentes colores, inclusive ver a sus padres del rostro, la emoción, eso no, era incontrolable. Imagínense, Dios hizo todo perfecto para el hombre, porque Dios en su gracia quiso que el hombre le conozca y parte de eso es que Dios es infinitamente misericordioso, es decir, que nos da algo que no nos merecemos, más bien dicho, que no nos da lo que nos merecemos, sino nos da gracia, nos da algo, lo que no merecemos, que es la salvación en Cristo Jesús. Y Adán tenía todo para comer. Pero Dios le mandó diciendo esto, de todo árbol del huerto podrás comer más, y aquí ese más sin tilde habla acerca de una prohibición, dice pero, ¿sí? Pero del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Le dio las instrucciones. Dios siempre se ha dado a conocer, Dios siempre ha intentado que el hombre sepa cuál es la voluntad de él para que pueda vivir. Entonces, en su palabra nosotros conocemos lo que Él ha dicho. Él no nos ha dejado a nuestra imaginación decir la voluntad de Dios. Si alguno de ustedes piensa que porque, qué sé yo, mencionó la palabra Dios en medio de su oración, ya Dios tiene que bendecir eso o tiene que hacer lo que usted dice. O hay mucha gente que piensa que porque ora tanto ya le torció el brazo a Dios y Dios tiene que hacer lo que uno dice. No es así, Dios no es de esa manera, Dios no trabaja de esa manera. Y en cuanto a la voluntad de Dios, absolutamente no va por ahí, centrado en nosotros mismos. Dios se da a conocer y da a conocer la voluntad que Él tiene para con nosotros. El problema fue cuando el hombre se rebeló contra la voluntad de Dios, lo que él claramente, expresamente le dijo, y en Génesis capítulo 3 del 1 al 6, vemos que en lugar de confiar y creer en lo que Dios dijo, puso a un lado lo que Dios dijo y tomó del árbol de la ciencia del bien y del mal y murió. Es decir, ganó la muerte eterna. Ganó eventualmente la muerte física e inmediatamente la muerte espiritual, es decir, separado de Dios. La palabra muerte en la Biblia habla acerca de separación. ¿Ya? Entonces, ¿por qué todo esto? Por un orgullo de querer ser como Dios y de no aceptar la voluntad de Dios, es decir, lo que Dios expresamente le había dado al hombre, y eso es por incredulidad a quien Dios es. ¿Okay? Y ese problema nos ha venido arrastrando a toda la humanidad desde la caída del hombre en el jardín del Edén. Ahora, algo que debemos considerar que aunque Lucifer y el hombre fracasaron en hacer la voluntad de Dios, Cristo sí hizo la voluntad de Dios, ¿sí? Lucifer se rebeló completamente. El hombre, en lugar de creer a Dios por incredulidad, no hizo caso y quiso hacer su propia voluntad.
pero no así con Cristo. Cristo Jesús se hizo hombre, siendo Dios, pero para hacer la voluntad de Dios, ¿sí? Entonces miren, por ejemplo, conmigo en Hebreos capítulo 10 y el versículo 7, miren lo que dice, Hebreos 10, 7. Entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí, para hacer tu voluntad. Miren también algo muy interesante en el Evangelio de Juan, capítulo 6 y el versículo 38. Evangelio de Juan 6, 38 dice lo siguiente, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. ¿Sí? Génesis 6, 38. Y ahora, también necesitamos ver otros versículos que son importantes para nosotros, para considerar en cuanto a que Cristo Jesús fue enviado al mundo para hacer la voluntad de Dios y Él nos envió a sus hijos, a los discípulos de Jesucristo, hijos de Dios, para hacer la voluntad de Él, así como Él vino a ser, ¿sí? En completa dependencia del Padre, no en dependencia en nosotros mismos. Sí, Cristo Jesús, cuando estuvo aquí en esta tierra, vino a hacer la voluntad de Dios y lo hizo en completa dependencia. ¿Qué quiere decir en completa dependencia? Sí, no estaba centrado en sí mismo, sino en el Padre. Y otra vez, ¿tú quieres conocer la voluntad de Dios para tu vida? Pues deja de estar enfocado en ti mismo, ¿sí? Y enfócate en lo que Dios ha hecho, en lo que Él es, en conocerle a Él. Dice Juan capítulo 17 y el versículo 18. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. ¿Cómo? En completa dependencia del Padre. Juan 20, 21. Dice, entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío. ¿Cómo? Otra vez, no dependiendo en nosotros mismos, en nuestra inteligencia, en nuestra capacidad, sino más bien en lo que ha dicho Dios expresamente en su palabra. Hoy conversaba con alguien que me decía, nunca he leído acerca de las finanzas. Y lo que Dios dice acerca de las finanzas. Y qué lindo es saber que Dios sí nos da mucha instrucción en cuanto a cómo utilizar el dinero y cómo refleja eso. Ahora, en las lecciones futuras vamos a hablar acerca de esto también. Pero el punto en este momento es, ¿qué es lo que Dios ha dicho? ¿Cuál es la voluntad de Él? ¿Qué es lo que Él ya ha hecho para poder hacer su voluntad? Quiero leerles una cita de un autor conocido en cuanto al mensaje de la cruz, de la gracia de Dios, que dijo lo siguiente. Andrew Murray dijo lo siguiente, y esto es parafraseado, dijo, la razón o el objetivo de Dios en la redención del hombre era restaurarlo para que pueda hacer la voluntad de Dios. ¿Sí? Miren, por ejemplo, Efesios capítulo 2 y el versículo 10. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. La palabra anduviésemos tiene que ver con andar dentro de un perímetro. Ese perímetro donde Dios quiere que nosotros nos movamos es la voluntad de Él, no fuera de ese perímetro, ¿sí? Por ejemplo, alguien que tiene un corral donde tiene ovejas, están para que caminen dentro del corral, no fuera de él. El lugar donde Dios quiere que nosotros estemos es dentro de la voluntad de Él. Y eso solamente es posible al conocer lo que Cristo ha hecho en la cruz, ¿sí? La posición que ahora tenemos como hijos, lo que ya somos en Él. Nosotros fuimos salvados para hacer la voluntad de Dios, ¿sí? Así que en Juan capítulo 17, versículo 18 y Juan capítulo 20, versículo 21,
Y lo que leímos acerca de la cita de Andrew Murray, nosotros fuimos salvados para hacer la voluntad de Dios, no para hacer nuestra propia voluntad. Entonces, esto es algo que para muchos cristianos es muy difícil, ¿sí? Saber cuál es la voluntad de Dios, pero no entender el propósito por el cual Dios nos salvó es para hacer lo que Él quiere, ¿sí? Entonces quiero leer algo directamente de nuestro estudio para que ustedes vean. Aunque para muchos cristianos es muy difícil saber cuál es su voluntad, y para otros aún les es imposible llevarla a cabo. ¿Por qué? Básicamente todo se reduce a lo que el hombre más ama, y es uno mismo, ¿sí? ¿Por qué? Porque si no hay la cruz de Cristo en nuestras vidas, de que morimos juntamente con Él y juntamente con Él resucitamos, entonces el yo manda. El yo quiere siempre hacer lo que le da la gana. Y habla acerca de nosotros mismos, ¿sí? Lo que yo quiero, no importa el costo. Y no preguntar la voluntad de Dios, ¿sí? El problema básico para nosotros es que en lugar de hacer lo que Él dice, queremos hacer nuestra propia voluntad, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la fórmula o cuál es la manera en la cual podemos nosotros conocer la voluntad de Dios, ¿sí? Miren, por ejemplo, conmigo en Romanos capítulo 12 y los versículos 1 y 2, donde nosotros encontramos aquí claramente la manera por la cual uno puede saber la voluntad de Dios, ¿sí? Para ustedes que están siguiendo los estudios de los días miércoles, donde vemos el estudio de Romanos, estamos en este capítulo, acabamos de terminar el capítulo 12, pero les animo a que regresen a la página o vean en los videos en YouTube que están grabados de Romanos capítulo 12. Le va a ayudar muchísimo, ¿ok? Pero pensando en esto, miren Romanos 12, 1 y 2, lo que nos dice. Dice Romanos capítulo 12 y en los versículos 1 y 2. Ahora dice, así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Si nosotros, mis queridos hermanos, no entendemos la misericordia de Dios, no sabemos lo que Él ya ha hecho, no sabemos que somos pecadores vendidos al pecado, que siempre queremos nosotros lo que nos da a nosotros la gana en lugar de la voluntad de Dios, nunca vamos a depender en Él para hacerlo. Pero si sabemos que nosotros nos merecíamos el pago, la muerte, y que Dios en su Hijo Jesucristo pagó por nosotros, y que en Cristo Jesús nosotros fuimos dados la justicia de Jesucristo, y que por la obra de Jesucristo nosotros ahora somos libres del pecado y también hemos muerto al pecado, ¿sí? Ya no para hacer la voluntad de Él, sino ahora para hacer la voluntad de Dios. Y esto habla acerca de una apropiación de lo que ya nos pasó. El hombre que todavía sigue dependiendo en sí mismo ignora esta verdad y sigue viviendo centrado, viviendo por los esfuerzos que la carne puede producir. Y Dios no acepta nada que venga de la carne, como hemos visto en lecciones pasadas, ¿no es cierto? Ahora, el versículo 1 es: para conocer la voluntad de Dios se requiere que el hombre se rinda totalmente a su voluntad. Esto solamente puede ocurrir en la cruz, donde el hombre viejo fue crucificado, ¿sí? Dice aquí, presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, es decir, muertos al pecado, vivos para Dios, que nos dice Romanos capítulo 6. En el versículo 2, no os conforméis, y la palabra conforméis tiene que ver con metamorfosis o más bien dicho, como tomarse el molde, ¿sí? Como no os amoldéis.
Cuando estaba en la secundaria, recibí una clase de cerámica y nos enseñaron que uno puede hacer un molde en base a una figura hecha. Y luego de eso, ese molde se lo saca y se lo llena con una arcilla bien fina y esa arcilla como líquida va tomando la forma del molde a la medida que se seca. Entonces dice, no os conforméis a este siglo, y habla acerca del pensamiento mundano, de la vida sin Dios, de un pensamiento egocéntrico humano y no conforme a la voluntad de Dios. Entonces, el conocer la voluntad de Dios tiene que ver con haber entendido y creído y descansar en la verdad de lo que ya nos pasó. ¿Sí? No os conforméis a este mundo, o no trates de hacer las cosas a la manera del mundo, a la manera como este mundo que es aliado con Satanás lo quiere hacer. ¿Ya? Es decir, no dependiendo en Dios, sino dependiendo en uno mismo. Y tercero, dice en el versículo 2, no os conforméis de este siglo, sino transformaos. Y aquí es la palabra metamorfosis, ¿sí? Por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. No se trata de descubrir algo nuevo, sino algo que ya está dicho, algo que ya está expresado, y nuestra tarea es simplemente comprobar, o sea, volverlo a probar, ¿ya? Miren, por ejemplo, conmigo, Colosenses capítulo 3 y el versículo 10. Colosenses 3:10 dice, y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. ¿Cuál es el nuevo? Es el nuevo hombre, es nuestra posición en Cristo Jesús, lo que pasó por la obra de la cruz. Efesios capítulo 4 y el versículo 23. Miren conmigo lo que dice. Efesios 4 es un pasaje paralelo a Romanos 12, donde se ve la voluntad de Dios, pero para alguien que depende en el Espíritu Santo completamente, alguien que vive por el poder del Espíritu Santo, vive por Él, no por uno, vive por la vida de Jesucristo en uno. Y Efesios capítulo 4 y el versículo 23 habla de lo mismo. Dice, renovaos en el espíritu de vuestra mente. Y habla acerca de ¿qué? De ver las cosas como Cristo las ve, no como el hombre la ve. Por ejemplo, el libro de Proverbios, y si usted quiere ocupar esto como algo útil en su vida diaria, Proverbios tiene 31 capítulos y usted podría leer un capítulo diario de Proverbios cada día, todos los meses del año. Proverbios personifica la sabiduría y habla acerca de ver las cosas como Dios las ve. Y eso es la sabiduría de Dios, ¿sí? Es ver las cosas como Dios las ve. Eso es sabiduría, no sabiduría humana. Ahora, siguiendo con esto, el probar o comprobar tiene que ver para conocer cuál es la buena voluntad de Dios, aceptable y perfecta, ¿sí? Dios solamente acepta su voluntad. Y es muy importante, ¿ok? Entonces, acompáñenme con otro versículo en Juan capítulo 15 y el versículo 17, porque también nos enseña y nos da más claridad en cuanto a lo que es la voluntad de Dios. Capítulo 15 y el versículo 7 dice, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, otra vez, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Si permanecéis en mí. Y eso habla acerca de desear la voluntad de Él. Todo lo que pidas en cuanto a la voluntad de Él, Dios lo va a hacer, porque pedimos de acuerdo a su voluntad. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Romanos capítulo 12 y el versículo 1 que nosotros habíamos leído hace un rato. Miren también Proverbios capítulo 3 y el versículo 5. Hablábamos de Proverbios hace un momento y otra vez miren conmigo lo que dice Proverbios capítulo 3 y el versículo 5. ¿Okay? Entonces dice, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Esa palabra fíate
habla acerca de apoyar todo el peso de tu cuerpo o todo el peso de tu mente, de tu alma. Alma es mente, voluntad y emociones. Lo que pienso, lo que siento, lo que decido en Jehová. ¿Sí? Todo tu corazón. Descansa en Él. Lo que deseas, lo que sientes, lo que quieres. ¿Sí? Y no te apoyes en tu propia prudencia. ¿Cómo conocer la voluntad de Dios? Aquí está clarito. Fíjate de Jehová de todo tu corazón. ¿Sí? Otro versículo importante para nosotros saber la voluntad de Dios. Ahora, el fruto es que podemos pedir lo que querramos y será hecho. ¿Cómo es esto? El punto aquí es que una vez que conocemos a Él, una vez que creemos en Él, el Espíritu Santo controla nuestras vidas porque ya dependemos en Él y no en nosotros mismos de acuerdo a lo que Él ha hecho. Ahora, si usted no ha nacido de nuevo, no tiene el Espíritu Santo, pero la voluntad de Dios para su vida es que le conozca al Señor Jesucristo porque somos pecadores. Y eso la Biblia enseña claramente. Por eso los primeros 3 capítulos de Romanos muestran la completa incapacidad del hombre. Por eso todo el Antiguo Testamento nos muestra tantos problemas del hombre viviendo sin Dios. ¿Sí? Si usted quiere leer y ponerle aquí flores, no va a servir. ¿Sí? Tiene que leer como dice la palabra de Dios. No puedo yo acomodarle a mi manera, que es lo que mucha gente ha hecho. Está aquí igual de feo cómo se comporta el hombre sin Dios, porque el hombre es así y necesita un Salvador, que es Jesucristo. Pero los hombres y mujeres que confiaron en la promesa de Dios de mandar un libertador, son hombres que tenemos registrados en la Biblia, que vivieron por fe. Hebreos capítulo 11 es una lista de hombres que confiaron en Él y hicieron la voluntad de Dios aquí en esta tierra. ¿Y sabe qué? Nosotros tenemos el mismo Dios. Y por la obra de Jesucristo, ahora Él nos ha dado el Espíritu Santo para poder hacer su voluntad. Sí, miren conmigo algo muy importante en Primera de Juan, capítulo 5, y el versículo 14 y 15. ¿Sí? Primera de Juan, capítulo 5, y el versículo 14 y 15. Dice lo siguiente. Primera de Juan, capítulo 5 y el versículo 14. Dice, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. ¿Cómo? Conforme a la voluntad. Entonces, empezamos diciendo, pedís y pedís mal. ¿Por qué? Porque pedís para tus propios deleites, es decir, totalmente aparte de la voluntad de Dios. Y es el problema hoy en día. O sea, cada uno hace a su manera lo que se le ocurre. En el Antiguo Testamento hay un ejemplo de un hombre en Jueces capítulo 6 que quiso hacer la voluntad de Dios y todo lo que pedía no era para él, sino era para saber lo que Dios quería. Entonces le animo a que lea Jueces capítulo 6, donde va a encontrar la historia de un hombre que Dios utilizó, Gedeón, ¿sí? Y lea lo que le pasó a él, cómo él quiso hacer lo que Dios quería. Ahora, para nosotros hoy en día, aquí, ¿qué tenemos? Tenemos su palabra, ¿lo crees o no? Si no la crees, pues vas a seguir haciendo lo que te da la gana. Pero si crees y sabes que ya moriste con Cristo Jesús y con Él resucitaste y que tienes el Espíritu Santo, por fe podemos decir, aquí está. Entonces, ¿qué dice Dios de las finanzas? Pues averigua. ¿Qué dice Dios de criar a los hijos? Pues averigua. Pregunta. Caso contrario, vamos a seguir haciendo lo que nos da la gana y no hay cómo de esa manera. ¿Sí? Miren algo importante, mis queridos hermanos. El Antiguo Testamento fue escrito para nuestra enseñanza. No se trata de que yo voy a hacer lo mismo que hizo Gedeón en el Antiguo Testamento, ¿sí? Sino que fue escrito para nuestra enseñanza y nos enseña
que en lugar de depender en uno mismo, es mejor depender en Dios. Miren lo que dice Primera a los Corintios capítulo 10 y el versículo 6. Primera a los Corintios capítulo 10 y el versículo 6 y el 11, ¿ya? Vamos a ver estos dos versículos más que tenemos aquí y miren lo que dice. Primera a los Corintios 10, 11. Dice, el 6 voy a leer primero, dice: mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Y el versículo 11, y estas cosas les acontecieron como ejemplo, y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. ¿Sí? La única manera de hacer la voluntad de Dios es mirando nuevamente a lo que Cristo ya nos ha dado. Romanos capítulo 12, versículos 1 y 2. Sí, esos pasos son muy importantes. Ese paso de conocer la voluntad de Dios, de no conformarnos al mundo, de ser transformados por medio de la renovación de nuestra mente y de comprobar, de probar la voluntad de Él, de saber que es agradable y perfecta, conocerle a Él. ¿Ok? Mis queridos hermanos, ustedes son bienvenidos a hacer preguntas y escríbanme a la página de IGB Cuenca. Estos videos están grabados para la iglesia, pero muchas otras personas que no están en la iglesia lo ven, pero están bienvenidos a participar con nosotros. Pueden verlos por medio del Facebook, en la página de IGB Cuenca, o también en YouTube y seguirnos también en Instagram. Que tengan un buen día. Saludos, mis queridos hermanos.